Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. Continuamos estudiando un poco más sobre lo que se refiere a los procesos que tuvo que pasar posteriormente a la Revolución en Europa. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en lo que se refiere a las nuevas teorías económicas. Para ello vamos a ver como primer punto el mercantilismo y el proteccionismo. El sistema mercantilista funcionó desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, época que se conoce como la Edad Media moderna en la historia. El poder de este Estado-nación monárquico se medía por la cantidad de riqueza acumulada representada por sus reservas de oro. Las monarquías desarrollaron un sistema de patrocinio al servicio de los intereses llamado proteccionismo. La importancia y exploración de los productos y sobre todo de los saldos positivos en una balanza comercial, la inversión de capital principalmente en las colonias y en los monopolios comerciales eran los mayores intereses que tenían los mercantilistas. Según el historiador Braudel, el mercantilismo posibilitó el desarrollo del primer sistema mundo a la globalización del comercio. Sin embargo, estos procesos tuvieron también una crisis. Ahorita vamos a ver la crisis del mercantilismo, la cual comenzó su declive a mediados del siglo XVIII. Después la burguesía se mantuvo en descontento por el proteccionismo de las monarquías que impedían el libre mercado. La gran crisis del siglo XVII fue climática a causa de una pequeña edad de hielo. Además, fue demográfica como las hambrunas, epidemias y muchas bajas de guerra, lo cual delimitó la economía y produjo la caída de los sistemas mercantilistas. Se debió también a la necesidad de una clase burguesa liberal para desarrollar políticas de libre comercio internacional, lo que generó un declive de la popularidad del antiguo sistema. Las ideas mercantilistas, como el exceso de obstáculos, las prohibiciones para el comercio, eran obsoletas. El sistema mercantilista era un sistema que imponía control excesivo sobre la economía de las naciones. Otro factor de este sistema era la falta de derechos que tenían los trabajadores, quienes se mantenían en una calidad de vida por debajo de lo necesario para subsistir. En cuanto a la fisiocracia, en Francia, en el siglo XVIII, surgió un movimiento como reacción a la crisis económica y un sistema mercantilista decadente. Este movimiento se denominó fisiocracia. La principal premisa es una escuela económica, el cual era un sistema de intervención al Estado monárquico y proteccionismo. La palabra fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. El principal representante de esta escuela fue el francés Quesnay, el cual propuso la producción agrícola de la tierra, que era la única actividad que podría generar una riqueza real de las naciones y no la producida por una actividad comercial. Los fisócratas son los primeros en considerar el ingreso económico como inseparable a un progreso social. Según la tendencia del librecambismo, se define al libre comercio internacional en el cual el flujo de mercancías se regula por las capacidades y recursos que tiene cada país, así como la competencia entre las empresas. La fisiocracia se enfocó más en un sistema de agricultura que en el comercio mercantil. Esto fue la causa de los importantes avances tecnológicos que permitieron una producción agrícola con técnicas más desarrolladas. Los logros científicos del siglo XVIII propiciaron la adopción de nuevas técnicas agrícolas más racionales, en las cuales se buscaba una rotulación profunda, rotulación de cultivos y una siembra mecánica. Dentro de eso tenemos el librecambismo económico o liberalismo.
las cuales promueven la libertad económica y comercio internacional. Fue Adam Smith su representante principal, el cual planeaba que era necesario reducir las tasas de producción y de comercio. Está en contra también del proteccionismo, de la intervención y del estado de la economía. Abandonó el mercantilismo. La riqueza real proviene de la capacidad de productos y sobre una mercancía acumulada por el comercio proteccionista. Junto a la filosofía, dieron inicio al capitalismo consolidado. El capitalismo es el único sistema que garantiza las libertades económicas de los individuos, a diferencia de un antiguo régimen feudal. Dentro del antiguo régimen tenemos a la expresión como una historiografía que se refiere al sistema político, social y económico que regía antes de las revoluciones más representativas del siglo XVIII. Entre ellas tenemos la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Estos acontecimientos generaron una ruptura histórica entre dos épocas distintas. El nuevo régimen se refiere simplemente a la implantación definitiva del régimen liberal. Esta transformación también puede equiparse con el cambio o transición de la edad moderna a la edad contemporánea. La diferencia entre ambos regímenes son complejas. Un régimen debe tener ciertas características, considerarse tal como modos de producción, relaciones sociales determinadas, desarrollarse en un periodo de tiempo-espacio, estar sostenido por una ideología y tener una estructura particular. Dentro de las características del antiguo régimen encontramos que es un sistema feudalista fundamentado en el gobierno de los reyes y nobles sobre la posición de territorios o feudos. Existe la relación del poder político con la Iglesia católica y el papado. También un grupo social privilegiado de la naturaleza que se diferencia al resto del pueblo. La propiedad de grandes extensiones de tierra en manos de pocas. La monarquía absoluta es una autoridad que se centra en los poderes del Estado. El régimen colonial es el control de las colonias mediante impuestos y tributos. Y con el mercantilismo se mantenía un monopolio dentro de las actividades comerciales, en el cual no se reconocía los derechos humanos ni las leyes de los presentes tal y como son como los hombres iguales. Dentro de la decadencia del régimen absolutista, tenemos que fue producido por acontecimientos que pueden ser divididos de la siguiente manera. Primero tenemos la revolución burguesa, la cual es la caída de la nobleza privilegiada por parte de la burguesía ascendente. Después nos enfocamos en ver lo que se refiere a la revolución liberal, la cual es la crisis del gobierno monárquico absoluto para la implantación de la república y los derechos humanos. Dentro de eso también tenemos la revolución industrial, con el fin del sistema feudal y surgimiento del capitalismo. Gracias a la industria se modifica de los modos de producción también. Otros cambios fueron la urbanización de ciudades, el nacimiento del movimiento obrero, también la iglesia se separa del Estado. Es por eso que nosotros vivimos en un país laico, en donde se puede ver que no se obliga a la gente a tener una sola religión o a elegir la religión que tiene el pueblo. El sistema de gobierno centralizado en las monarquías absolutas era limitado y se manifestó con regiones de Europa. El antiguo régimen se desarrolló en los países de Francia, Portugal, España e Inglaterra, aunque también surgieron monarquías constitucionales y parlamentarias. Las autoridades que ejercían el poder del rey y las provincias eran gobernados por oficiales reales.